¿Qué es el análisis musical? ¿Para qué sirve? Muchas personas consideran que el análisis musical es un asunto meramente académico, alejado de la práctica musical y de una vivencia más emocional e intuitiva. No voy a negar que en el marco académico esto puede suceder. No obstante, no necesariamente es así. Vale la pena reflexionar inicialmente sobre estas dos preguntas. Les voy a pedir que paren el video en este momento y que apunten rápidamente cuáles serían sus posibles respuestas o bien sus propias preguntas. Una vez que hayan hecho esto, pueden seguir con el video, con el fin de contrastar lo que yo les voy a plantear brevemente con lo que han apuntado. Esto será la base de lo que vamos a platicar en la próxima sesión. Creo que valdría la pena comenzar intentando de enfocarme en algunas confusiones en torno al análisis musical. Primero, el análisis musical no es un campo epistémico unívoco y cerrado que existe al margen de la música. Hay tantos enfoques analíticos como hay tipos de música. En otras palabras, el análisis tiene que surgir de alguna forma de experiencia musical, del impacto sonoro en la escucha, aunque también debe incorporar aspectos más contextuales a nivel histórico, sociocultural o incluso personal en relación a la música, a los músicos, a los creadores, a los intérpretes, etc. No obstante, la música se hace para escuchar, y estos otros elementos contextuales tienen sentido si partimos de esa premisa. Cierta información leída acerca de la música no puede sustituir nunca lo que no se escucha. Segundo, el análisis musical no es un conjunto de técnicas o de formas de abordaje que se pueden aprender teóricamente para luego aplicarlas en un proceso analítico. Hay desde luego una serie de técnicas analíticas que se han sistematizado en la academia, pero por un lado no son finitas y han evolucionado a través del tiempo, y por otro, la razón de esa evolución es que una técnica analítica responde a la música que se quiere analizar, al contexto cultural en que se hace el análisis y también a lo que queremos indagar en torno a lo que escuchamos y con qué fin. Tercero, el análisis musical nace de una interacción experiencial con alguna manifestación musical, por tanto es subjetivo. No existe un análisis objetivo y no existe una metodología analítica científica en su acepción cartesiana, porque nuestra forma de experienciar la música es única. No obstante, el análisis también implica un nivel de organización más o menos sistemática de las ideas que tenemos en torno a una música determinada, que nos permite compartir estas ideas con otras personas. Así que también hay una dimensión colectiva en donde podemos compartir, enfrentar y construir conjuntamente un campo de posibles abordajes y conclusiones en torno a esa manifestación musical. Se trata de un proceso abierto y en constante evolución. Finalmente, analizar una música puede nacer de diferentes necesidades. Por ejemplo, no es lo mismo analizar desde la óptica del compositor o la compositora, del arreglista, del intérprete, etc. Las diversas miradas y necesidades producen jerarquías, enfoques o prioridades diferentes, aunque tal vez me atrevo a sugerir que existen ciertos hilos de continuidad entre los enfoques posibles, lo que podría permitir un enriquecimiento mutuo. Para ejemplificar un poco todo esto, vamos a partir de un ejemplo muy simple. Esta tríada de Do mayor. Si escuchamos eso en una música X, y dados los sesgos que tenemos debido a nuestra formación musical escolástica, lo primero que posiblemente hagamos es identificar y etiquetar ese acorde desde la teoría musical. Se trata de una tríada mayor con las notas Do, Mi, Sol, siendo Do la fundamental, y a ese material musical le vamos a llamar tríada de Do mayor.
Pareciera que con eso hemos abordado grosso modo y descriptivamente sus características. Pero escuchen los primeros 3 ejemplos que se encuentran en la descripción debajo de este video. Se trata del comienzo del allegro de la primera sinfonía de Beethoven. Luego el final de la tercera pieza de los 3 movimientos de Petrushka para piano de Stravinsky. Pueden escuchar a partir del minuto 32:20. Y el comienzo del primer preludio del segundo libro de preludios para piano de Debussy, que se llama Nieblas. Y ahí pueden escuchar a partir del minuto 44:02. Todos estos videos tienen la partitura. Estos 3 ejemplos tienen este acorde de Do mayor como parte del discurso musical. No obstante, si empezamos nuestro análisis partiendo de que la tríada de Do mayor es una sola cosa, ya nos hemos alejado de la música y proyectado sobre esta una construcción teórica. Y proceder de esa manera no nos ayuda a entender o sentir por qué o cómo está ahí. O sea, ¿qué caracteriza ese acorde de Do mayor en ese contexto particular? Noten que el concepto de tríada de Do mayor parece ser universal, pero la música nos dice otra cosa. Esta identidad armónica no está ahí en un vacío, sino interrelacionándose con otros materiales musicales a muchos niveles. Por ejemplo, en la Sinfonía de Beethoven, una obra tonal funcional, Do mayor es al comienzo del allegro el acorde de tónica, aunque luego, cuando modula a Sol mayor en el segundo grupo temático, se escucha como subdominante, y así por el estilo. Incluso al comienzo de la introducción, ese Do mayor con una séptima menor se expresa como dominante de Fa mayor. Escuchen los primeros 2 acordes de la sinfonía. En el caso de la obra de Stravinsky, este acorde se combina con otra tríada de Fa sostenido mayor, que constituye una sonoridad bastante estridente al estar superpuestas 2 tríadas mayores al tritono. Y aquí el contexto armónico no se puede analizar a partir de un referente tonal funcional convencional como hemos hecho en relación a la Sinfonía de Beethoven. ¿Cómo entonces podríamos analizar esa sonoridad armónica? Queda abierta la pregunta. En el preludio de Debussy pareciera que este Do mayor se relaciona con otras tríadas diatónicas de la tonalidad de Do mayor o del modo jónico teniendo a Do como la tónica. El movimiento paralelo de estas tríadas sugiere también un contorno melódico y no solo una sonoridad armónica. No obstante, la tríada de Do mayor y las demás construcciones triádicas están superpuestas con otras notas que crean un color y una textura que desdibuja totalmente esa supuesta diatonicidad. La yuxtaposición en una tesitura muy reducida genera algo nuevo, algo mucho más ambiguo. Y precisamente es ambiguo por el choque entre lo diatónico convencional y las demás notas ajenas que se superponen. ¿Qué nos propone con esto Debussy? Queda la pregunta abierta. Pues así las cosas, el descriptor, tríada de Do mayor, aparentemente muy preciso, pues no lo es tanto, o por lo menos no es suficiente para poder acercarnos a lo que estamos escuchando. Debemos tomar en cuenta el contexto musical concreto. Además, no necesariamente nos remite a una música tonal funcional o siquiera modal, o bien a otros referentes comúnmente sistematizados de una determinada manera por la teoría musical escolástica occidental. Es un ejemplo un poco reduccionista, pero nos muestra cómo lo que podríamos llamar análisis musical es un asunto que implica un grado de complejidad, y complejidad no implica necesariamente complicación, sino la necesidad de que la escucha integre el conjunto de la experiencia, que no solo es la suma de un montón de elementos fragmentarios de carácter descriptivo. ¿Cómo hacemos esto? También se vincula a la sensibilidad y al contexto cultural de cada quien. Ahora bien, ¿qué podemos concluir? El análisis es principalmente una forma de escucha que se relaciona de diversas maneras con aquello que sentimos, con el impacto emocional.
En otras palabras, podríamos hablar de una relación y una continuidad entre la escucha sensible y la escucha analítica, algo así como el yin y el yang taoísta. En general, cuando escuchamos una música, priva la dimensión sensible. Así, la escucha analítica tendría otra función. Es un poco difícil de describir con precisión esa función, pero sería algo así. Es una disposición de la escucha que permite investigar por qué sentimos lo que sentimos y qué sentido posible tiene. Con esto como estímulo inicial, quiero que escuchen el cuarto ejemplo que está abajo en la descripción. Es un coral armonizado por Juan Sebastián Bach. Se trata de la primera pieza de un motete. Y quiero que hagan un punteo sobre cómo creen que se podría analizar este coral. Y comienzo con un coral porque pues es algo muy conocido para ustedes desde las clases de armonía. Pero bueno, en otras palabras, ¿a partir de qué elementos al escuchar esta música se basarían ustedes para encontrarle un sentido? En la primera sesión intercambiaremos criterios e ideas sobre todo esto.